muy buen día. Sigamos con las escrituras. Nos quedamos en Hebreo 2, del 12 al 14. En el versículo 14 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de aquello para con la muerte librar al que tenía el poder de la muerte, y esto es al diablo. Hermano, aquí yo he puesto, en lo que estaba escribiendo, no hay temor a la muerte. Y a veces nosotros nos expresamos así, y la gente cuando escucha esto y no hay una explicación verdadera a esta palabra, dice: no hay temor de la muerte. Y todo el mundo va a querer morir. ¿No es verdad? Hay gente que mueren incluso que piensan que van a descansar en paz. Hay gente que no solo muere, sino que se quitan la vida ya cansada de esta vida en este mundo y piensan que van a descansar en paz. Porque a veces no nos especificamos bien nosotros cuando predicamos, cuando estamos en una conversación, en una reunión. Por eso es bueno preguntar lo que no me quieres decir, porque yo entendí otra cosa. Pero cuando yo digo que no hay temor de la muerte, es cuando estamos en obediencia, pues. Cuando nos sometemos a Dios, no tenemos nosotros temor de la muerte. Porque la muerte ya viene a ser nuestra vida eterna. Aunque nuestra vida eterna nosotros la obtenemos en medio de la obediencia, en medio del caminar diario de todo y cada uno de nosotros. Y a pesar que cuando nosotros morimos, ese no es el final de nuestras vidas, porque la Biblia, las Escrituras nos dicen que nosotros vamos a descansar. Y Jesús nos hace ver esto cuando le está enseñando al pueblo de Dios, que dice, ¿qué dice aquí? Dice, hablaba de Isaac, Abraham y Jacob, donde daba a entender que ellos estaban vivos. Y le dice a su pueblo: mira que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y la gente en el mundo tiene que entender primeramente esto, que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y cuando nosotros estamos en desobediencia a la palabra, a las escrituras, son personas muertas, viven en la vida de Adán, porque eso se heredó en el huerto del Edén. Separados de Dios, están muertos. Entonces, ¿cómo volvemos a la vida nosotros? Es en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros volvemos a la vida. Por lo tanto, a veces el mundo se pasa. Yo sinceramente un día me fui casi indirectamente a una persona que siempre vivía agradeciendo a Dios, y es terrible, hermano. Es terrible esa persona. Y vive agradeciendo a Dios esto y esto. Dice, hablan de Dios, dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Y Dios no está escuchando ni incluso ese agradecimiento que se le está dando cuando son personas terribles. Pero imagínense, hermanos, que a nosotros nos dicen las escrituras que el justo con dificultad se salva. O sea, nosotros que estamos aquí, que estamos luchando por obedecer a Dios, dice que tenemos dificultades para alcanzar esa salvación. Ahora imagínate el mundo, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ahora, el que está en Cristo verdaderamente no tiene que temer a la muerte, pero tampoco la va a enfrentar. Tampoco la va a buscar. Cuando le tiene que llegar, le llegó. O cuando él sabe que le va a llegar, le llega. Es el caso de Esteban, del mismo Pablo, que dijo: ya he peleado la buena batalla, he corrido esto y ya llega mi hora. Lo mismo lo dijo el apóstol Pedro. ¿Y qué decir de Cristo, hermano? ¿Y qué decir de Cristo? También él sabía que tenía que llegar el día. Ahora, uno no puede tener temor de la muerte, temer morir. Cuando estás en obediencia no tienes por qué temer morir. Pero si hay un problemita ahí, es cómo vas a morir. Si tú no estás obedeciendo a Dios totalmente, es cómo vas a morir. Imagínate que Cristo dice: de un bautismo tengo que ser bautizado.
¿Y cómo me angustia hasta que éste llegue? Eso está en Lucas 12. Entonces, ¿cuál es el bautismo? ¿Dónde se encontraba Cristo en el último momento de su vida? En las últimas horas de su vida se encontraba orando en el huerto de Getsemaní, porque llegaba su último día. Él sabía cómo iba a morir. Tal es el caso que lloraba lágrimas de sangre. ¿Para qué? Para ir a enfrentar el acontecimiento de su muerte. No la muerte, sino cómo iba a morir. Porque para él no era fácil. Y vemos a un Cristo crucificado, donde nosotros cuando hablamos de esto lo vemos así, tan fácil, lo expresamos tan fácil. Cristo murió en la cruz. Él dio la vida por nosotros. Pero ¿cómo murió Cristo en la cruz? Hermanos, nosotros primeramente tenemos que crucificar este cuerpo pecaminoso, este cuerpo de carne aquí. Jesucristo lo hizo literalmente. Sí, es verdad. Él lo hizo literalmente. A nosotros nos toca hacer espiritualmente. Es decir, no darle rienda suelta a lo que tú quieres, a lo que tú amas, incluso vivir la vida, vivir ese pasado que te hace daño. No, o sea, crucificarte tú. El apóstol Pedro también tiene un evangelio que no fue escrito. Él dice que vio cruces caminando. Para mucha gente eso es ilógico. Yo sí entiendo las cruces caminando y yo lo entendí en el momento que vi. Y esas cruces caminando somos nosotros, como siervos de Dios, que hemos crucificado nuestra carne, nuestro cuerpo totalmente. Pero mira esto, que Jesús se entregó voluntariamente, aunque fueron otros que lo hicieron. Pero Él fue voluntariamente. Él podía evitar esto. Sí, lo podía evitar humanamente. Y tenía pruebas para evitarlo, pero Él tenía que ir a la cruz. Él se presentó. Pero fíjate que antes de ir a la cruz, Él crucificó algo muy importante que tiene que haber en nosotros. Aquella corona que lo ponen los soldados romanos en la cabeza a Jesús es que está crucificando también tu mente. O sea, tus pensamientos son los primeros que tienes que crucificar tú antes de crucificar tu cuerpo, porque tú tienes que haberlo pensado bien, y eso es lo que hacía Cristo en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando. Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Y es ahí cuando vamos a tener fuerza para empezar a crucificar nuestras vidas aquí en la tierra. Para que la gente empiece a divisar a un Cristo aquí en la tierra. A un representante de Dios aquí en la tierra, a un embajador de Dios aquí en la tierra, a un ser que está presentando el reino de Dios como es. Y muchos dirán, tú conoces el reino de Dios, pero el reino de Dios se da a conocer a través de la Escritura. Porque es algo ilógico, hermano, que mucha gente dice que cree en Dios y les pregunta cuándo se muere y dicen, yo no sé, solo Dios lo sabe, hermano. Si la Biblia, aquel libro que tú tienes en tu casa, es el que te da a conocer que hay un Dios, esa misma Biblia te dice a dónde te vas a ir el día que te mueras, de acuerdo si estás en desobediencia o en obediencia a Dios. Ella te dice. Tú no puedes creer solamente en Dios y no creer lo que Dios dice. Tú tienes que creer en Dios y creerle a Dios al mismo tiempo. Y vivir crucificado. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo vivo crucificado. Recordemos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo murió, Él dice, y Pablo mismo nos da a entender a nosotros, que nosotros en nuestro cuerpo estamos soportando las aflicciones que faltan en Cristo. Es decir, que cada tropiezo, cada malestar que nosotros tenemos, también lo vive Cristo en nosotros. Hermano, esta es una de las partes muy importantes de que tú tomes y formes parte del cuerpo de Cristo. Que tú seas conocido como parte del cuerpo de Cristo.
Porque aquel hombre que le dice a Jesús, en ti, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, esto y este otro. Y dice Jesús, apártate de mí, nunca te conocí como parte de mi cuerpo. No sé de qué parte de mi cuerpo tú eras. Sí conozco la parte de mi cuerpo. Allá está Santiago, Julio, Alberto. Fueron parte de mi cuerpo. Formaron parte de mi brazo, de mis ojos, de mi boca. De mis pies formaron parte. Todo y cada uno de ellos. Pero a tú nunca te conocí. Es que aparte de nosotros tener... ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios, hermano. Porque no es solo estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Tenemos que tener la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y es a través de eso que nosotros conocemos estas escrituras, conocemos a Dios. Porque de verdad tú conoces a Dios a través de las escrituras. Y tú tienes que aprender a ver a Dios a través de las escrituras. Aparte tienes que aprender a ver a Dios a través de las predicaciones. Tienes que saber si es o no es de Dios lo que se está hablando. Pero eso solo se hace cuando vives en obediencia, hermano. Porque cuando no tienes temor de Dios, vives tu vida como te da la gana. Vive la vida loca, como aquel hombre que sacó esa canción, La Vida Loca. Y lastimosamente él vive en esa locura porque tú sabes quién es él. Vive una vida desenfocada a las cosas de Dios. Que no se acerca ni al polvo que pisa Dios, el mundo. No se acerca ni eso. Es más, muchos no somos ni dignos de ponernos como alfombra para que pase Cristo por ahí. Porque así debemos de vernos nosotros, porque no somos muchas veces dignos. Imagínate el mundo. Y yo te digo esto porque hay muchos en desobediencia. Que Dios, que Jesús no los conoce. No se han dado a conocer como parte de su cuerpo. Cuando tú empiezas a crucificar tu cuerpo, vives una vida de justificación delante de Dios. Porque no es solamente haber aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador y ya se acabó. No, hermano, tienes que aceptarlo como tu Señor. Y al Señor, a tu amo, tú le tienes que obedecer. Te guste o no te guste. El que no te guste no quiere decir que te va a hacer mal. Es lo mejor para ti. Aunque no te guste. Porque ahí empieza la edificación y el levantarte. Y el darte cuenta de abrirte el entendimiento. Una vez que nosotros morimos y resucitamos, solo vivimos para Cristo. Ahí sí podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Muere eso y vives en Cristo, vive para Cristo. Y solo vives solo para Cristo. Es la manera de que empecemos a ser unos en Cristo. Porque cuando tú ves la Escritura, Dios quiere efectivamente que nosotros seamos uno en Cristo. Y que no pongamos pretexto barato de que no se puede. Más que todo cuando somos cristianos y cuando nos hacemos llamar ministros de Dios. Hermano, la iglesia está terrible. Los hombres llamados de Dios están terribles. Falsean las Escrituras. La interpretan como le da la gana. La actualizan como ellos creen y piensan. Nosotros ahí tenemos problemas muchas veces. Porque caminamos de acuerdo al diccionario de este mundo. Y a veces el diccionario de Dios es otro, hermano. Y parece mentira que es otro. Donde tienes que aprender el lenguaje de Dios aquí en la tierra,
tenemos que aprender a vivir despierto. Porque así como Jesús se despojó de ser Dios, así mismo nosotros debemos despojarnos aquí en esta tierra de esta carne, de este obstáculo que evita ver a Dios en su máximo esplendor. Es cuando tú activas la carne, haciéndote llamar hijo de Dios. Tú puedes caminar en la carne, tú puedes vivir en la carne, pero no puedes militar en ella. Eso nos enseña el apóstol Pablo. O sea, Pablo está diciendo, soy humano, pero no camino en la humanidad. Camino en la espiritualidad que Dios me enseña, que Dios me muestra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Y es hora que empecemos a cambiar, porque siempre voy a decir esto, estamos cerca. ¿Y cómo saber que estamos cerca? Solo es ver las escrituras y vas a saber inmediatamente que está cerca Cristo de venir. Nosotros no podemos solamente estar oyendo a un predicador, que es por eso que viven en confusión la humanidad, hermano. Porque viven oyendo nomás, pero no viven buscando. No averiguan si lo que habla aquel predicador o aquel ministro que está ahí es verdad o es mentira. Por eso cuando yo predico la palabra, trato de meterme a las escrituras. Lucho por meterme en las escrituras. Para poder ser entendido y para que vea y poder decir, la Biblia dice. No lo digo yo. Es como la Biblia dice también en Gálatas 3:13. Dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, hermano. Y es por eso muchas veces la interrupción de comprensión para muchos acerca de los acontecimientos de la verdadera vida cristiana. E incluso por eso los fariseos de ese tiempo, los israelitas de ese tiempo, no pudieron entender cómo es posible que a este hombre lo hayan colgado de un madero. Pero si la escritura dice maldito, él se hizo maldito por nosotros, por amor a nosotros, pero no lo era. No lo era, hermano. Y eso lo dan testimonio no solo yo, sino la misma Biblia. Y el enemigo mismo te da testimonio de esto. Pero muchas veces nosotros no crucificamos esta carne por nuestros argumentos, por nuestro derecho que tenemos que tener nosotros, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo o por nuestros gestos, o en pocas palabras, por nuestra humanidad. Es que somos humanos. Es que tú tienes que entender que esto es carne. Entonces no crucifican. Y lastimosamente hay iglesias que hablan, es que se justifican en la humanidad, hermano. Que somos humanos, que somos hombres. Y empiezan a poner doctrina de ellos. Incluso una doctrina dividiendo el carácter del hombre. Lo cual no hace daño. Tú puedes abrir en Gálatas 3:13, donde Cristo fue colgado en un madero. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? ¿Ah?
Si fue maldito Jesús, o sea, ¿por qué no lo pudo retener el mismo infierno? ¿Por qué, hermano? ¿Ah? Jesús muere en ese madero, donde morían, hermanos, donde eran crucificados los criminales, los infames. Era una muerte dolorosa, terrible. Por eso te digo, en el huerto de Getsemaní, él lloró. Lágrimas de sangre. Ahora bien, hermano, él muere en el huerto de Getsemaní. Pero antes de eso tuvo que orar para poder enfrentar esa muerte. Por amor a ti, por amor a mí. Y por amor a todos y a cada uno que buscan de Dios. Ahora, hermano, es algo como que la gente piensa que ellos mueren y se van al cielo, sin importar muchas veces cuáles sean las condiciones que está aquí. Ya le dije la otra semana, aunque Dios quiera que esa persona pecadora entre al cielo, no va a poder. Porque la misma santidad de Dios lo va a rechazar. No va a poder. Es el mismo caso que le pasó a Jesús. Que el infierno no lo pudo. El Hades no lo pudo controlar, no lo pudo sostener ahí. ¿Sabes por qué? Por la misma santidad que vivía él. Así que esto no es cuestión de que yo soy bueno y que me voy al cielo. No, esto es cuestión de hacer la voluntad de Dios conforme Él manda. En Hebreos 12:1 dice que hay muchos testigos alrededor de nosotros. Estoy aquí en Hebreos 12:1, estoy cerca. En Hebreos 12:1 dice así: por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos testigos que nos asedian, que están buscando. Es lo que le pasó a Job. ¿Qué hacía el enemigo? Él había recorrido toda la tierra y lo ve a Job. No había justo como él. Y él lo sabía. Y fue a decir a Dios, pero quítale esto. Y le quitó todo eso. Ah, sí, pero tócale la carne. Y le tocó la carne. Es decir, aunque el hombre desobediente, que ha escuchado de Dios, que ama a Dios, dice él, o que ha aceptado a Dios, que no obedece a Dios, aunque él quiera entrar, hermano, los enemigos mismos van a cogerle del pie y le van a decir, no, si tú perteneces acá, tú no te vas a ir. Porque estas son huéspedes espirituales de maldad que andan alrededor de nosotros. Y son por muchos motivos que nosotros no podemos entrar así nomás al reino de Dios, ni al cielo. Ni al cielo. Si no vivimos en obediencia. Porque estas huéspedes espirituales de maldad andan controlándonos a nosotros. Y son seres que saben. El enemigo mismo se engañó a sí mismo incluso. Él pensaba que con la muerte de Jesús se acababa todo esto. Lo toma incluso, lo toma a Judas. Por eso le dice Jesús, lo que tengas que hacer, hazlo ya. No se lo decía a Jesús. No se le decía, perdón, a Judas. Se lo decía al diablo que había tomado a Judas. Lo que tenga que hacer, hazlo. ¿Qué tenía que hacer? Entregarlo. Para que vaya a ser crucificado. A venderlo por 30 monedas de plata. Él mismo se engaña. Él creía que era victoria.
Pero al mismo infierno le dio como una digestión. Al Hades le dio una digestión al ver que Jesús, la santidad de Jesús llegaba allá, hermano. Mira, la santidad de Dios es tan grande, hermano. O sea, dice que ni los cielos lo pueden contener a Él. Ni los cielos. Es cuestión de pensar, ¿cómo es? Entonces, más que todo, dice que si los cielos lo pueden contener, entonces, ¿dónde está este Dios? Este Padre que nos muestra a Jesús aquí en la tierra, si los cielos no lo pueden contener, entonces, ¿dónde está? Que nosotros nos esperamos y queremos ir al cielo, es verdad que tenemos que ir al cielo, hermano. Pero la meta es estar en la casa del Padre. Hermano, en esta vida que nosotros llevamos, debemos aprender a ser detallistas, hermano. La iglesia está perdida, no la de Cristo, sino los que dicen ser la iglesia están perdidos. Porque no han sido detallistas. Por eso de cada denominación, yo sé que hay corazones buenos ahí. Que Dios los tiene que sacar. Que un día los va a sacar Dios de esas congregaciones. De esas denominaciones. Y tal vez de esas religiones también. Dios sabe que hay hombres, siervos de Dios que lo aman verdaderamente. Y los va a sacar de ahí. Va a sacar a su iglesia perfecta que están metidos ahí. Por eso yo te digo a ti, te está una iglesia que sabe que está con el evangelio chueco, hermano. Con un evangelio transgiversado, tú debes de salir ya de ahí. Esto no es cuestión, es que la gente dice, yo me quiero congregar, pero no te puedes congregar en estos hijos del diablo, hermano, porque eso es lo que son. Y eres parte de ellos porque estás con ellos y tienes que hacer discípulos. Gente que está buscando de Dios allá afuera y tú lo metes a esa puerta del infierno. Dios de eso te va a tomar en cuenta. Porque aquí no es cuestión de que yo no sabía. Dios te va a decir, si lo sabes, que no tenía dónde congregarme. Sí hay donde congregarte. Busca hijos de Dios, siervos de Dios, que sí lo hay. Porque Dios no va a tomar a nadie por inocente. No podemos estar soportando la sinvergüencería de muchos ministros, de muchos pastores dentro de las congregaciones. Corruptos, descarados. Porque son hasta descarados. Para transversar las cosas de Dios. Para cambiar lo que es de Dios. Dios te manda que te levantes, que te despiertes. No seas que mañana más tarde quieras levantarte y vaya a ser tarde, hermano. Dios quiera que te levantes y sea tiempo para que cambies tu vida. No vaya a ser que te des cuenta que todo estaba mal cuando estás en un lugar donde ya no vas a poder salir. Hay muchos ministros de Dios que están en iglesias, que saben que estos ministros que dirigen estas iglesias están mal. Ellos lo saben. Y tú tienes que tratar muchas veces con ellos y ellos siguen ahí. Es que me quiero congregar. Hermano, aunque sea, métete a una iglesia que así sea de caña, pero que te predique lo que es de Dios. Y que tú, esa persona que tiene ahí en el frente, no sea una persona codiciosa. Porque lamentablemente, ¿sabes por qué? Una de las partes principales que se pierde la gente o los siervos llamados de Dios es por la codicia, por la avaricia, por el amor al dinero. Y lastimosamente sí, hay muchos ministros de Dios que viven en la más completa pobreza, pero que son codiciosos y quieren salir de su pobreza a costa de los hermanos. Hasta de eso debes estar despierto. De gente codiciosa que tienen mucho, pero mucho amor al dinero. En Hebreo 10, 19 dice así, hasta el 21 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es su carne,
no teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira, hermano, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y a través de su carne, Él abrió ese lugar donde no podían entrar solamente el sumo sacerdote. Habían más sacerdotes, habían sacerdotes en el atrio, habían sacerdotes en un lugar santo, pero estos no pasaban al lugar santísimo que los separaba una cortina, un velo nomás. Ahora Cristo nos las abre para que nosotros entremos ahí directamente a Él. Él en plena humanidad que vivía aquí en la tierra te reconoce a ti como siervo de Dios, como hijo de Dios. Sabes en qué condiciones estás aquí. Te conoce. Mira, las escrituras dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, una sola persona, un solo ser que caminó aquí en la tierra y que ahora intercede allá mismo, no en la sombra que era aquí en la tierra, sino allá en la realidad de Dios, intercediendo por ti y por mí porque te conoce. La otra semana hablábamos que no podemos ver a Dios en imágenes de oro, plata. O sea, olvídate de aquello con que un día le serviste, con muñecos, con fetiches, ya sea de madera, de oro, de plata. Nosotros tenemos un intercesor nomás entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y nadie más. A veces, hermano, a veces veo en ese internet siervos de Dios que se ponen de tú a tú con unos sacerdotes católicos allí, que hablan estupidez, hermano. Y da pena, ¿sabes qué? Lo que da pena es que a veces lo dejan callado a estos llamados siervos de Dios. Y no tienen a veces ni palabras ni argumentos cómo enfrentar a estas personas. Muchos de ellos defendiendo a María como Madre de Dios, como intercesora de nosotros. Y le digo, pero si esto es fácil, hermano, llánate al corazón directamente. Coge la espada y dale. Ya no tenemos que hablar con muchos rodeos, con personas como esta. Yo los escucho, me da hasta coraje verlos. Pero si la respuesta es fácil para dejar callado a este señor. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. Y Él es el que está allá arriba intercediendo por nosotros, nadie más. Todos están durmiendo. Todos están descansando. Hasta María está descansando, porque sí es una sierva de Dios, pero está durmiendo. Está descansando. Es el que intercede por ti y por mí. Es el que murió en la cruz por ti y por mí. No murió nadie más. Porque era imposible para el hombre ir al pie de la letra según la ley de Moisés. Cristo lo pudo hacer. Para muchos una maldición, la ley, que no la podían cumplir nadie. Jesús lo hizo. Y es por eso que debemos de vivir agradecidos a este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Empecemos a evaluar nuestra vida, cómo se encuentra delante de Dios, hermano. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones del corazón, que no hay cosa creada que se libre de Él. Para Él todo está desnudo. Todos nosotros estamos desnudos, al que tenemos que darle cuenta a Él, o sea, Dios. Es decir, cuando dice que hicieron hasta las intenciones, es tus pensamientos. A muchos les molesta
cómo habla el predicador, el ministro de Dios. Muchos confunden la palabra de Dios con la escritura de Dios. Le digo, la palabra las escrituras cuando lo estás leyendo a vos no te duele. A lo que te duele más es cuando el ministro habla, ¿sí o no? Sí, porque es la palabra de Dios, es la espada de Dios. Ahí es donde te duele. Es ahí donde muchos abandonan las iglesias. Pero no se dan cuenta que es el Padre de ellos, a través de ese ministro, hablándole. Tal vez las palabras sean duras, pero es por el bienestar de nosotros. ¿Qué padre muchas veces al hablarle tanto a un hijo y al no obedecer incluso coge una vara y le da, hermano? Eso no quiere decir que no lo ama. Le está diciendo, fíjate, con esto te pego, porque si tú no te moderas, te comportas, comienzas a caminar rectamente, vas a terminar la asamblea de los muertos. Vas a terminar en ese hoyo donde yo te saqué. Y es que muchos ministros, hermano, yo oigo esas iglesias de la prosperidad, hermano, que andan sobando, andan acariciando, andan mal y andan sobándolo. Andan felicitándolos. Claro, pues, si él es igual. No, hermano. Si Dios nos habla duro muchas veces, es por el bien de nosotros. Ese es la que te hace ver incluso en la situación en que tú te encuentras. Porque muchas veces caminamos creyendo que estamos bien. Cuando escuchas la palabra, pero yo estaba haciendo, entonces te hace ver que estabas mal. Por muy dolorosa que... Hermano, yo he estado en predicaciones donde a muchos les ha estado doliendo la palabra. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este? Y le fastidia. Pero yo, tranquilo. ¿Y qué pasa? Que están en desobediencia. Que le tocan un punto donde él está mal delante de Dios. Algo que ha hecho o lo está haciendo. Y se da cuenta en el momento que estaba mal. Pero ¿qué hacen estas personas, hermano? Es que estuve en una iglesia, dice, por eso es que se le van, dice. A una iglesia de esta también. Por eso es que se van, dice. Porque los ministros los tratan mal, los pastores los tratan mal. ¿Cuántos han venido aquí? Y hemos tenido que venir a sobar corazones, pero si han estado mal. Claro que también hay pastores religiosos, exagerados, verdugos. No vamos a decir que no. Pero de todo esto tú tienes que darte cuenta cuando estás en obediencia, hermano. Cuando amas a Dios de verdad. Hay muchas cosas que yo te hablo que el hombre no me lo ha enseñado directamente. Cuando te hablo de hombre, te hablo de ministros de Dios. Dios me lo ha mostrado a través de buscar de Dios, leyendo esta escritura. Por eso te digo, debes de amar a Dios. Dios, tu primer amor. Tenemos que hacer una limpieza total en nosotros para poder ver la presencia de Dios. Para saber del sacerdocio de Jesús, ese sacerdocio inmutable, hermano. Ese no se va a acabar. Tiene más de 2000 años Jesús allá arriba intercediendo por sus hijos, por sus hermanos, por los que están aquí en la tierra. Ese no se acaba. Porque somos llamados a ser como Él. Y tú te dirás, no, que no somos llamados, entonces ¿por qué te llamas cristiano? ¿Por qué te llamas hijo de Dios si no eres llamado a ser como Él? Siempre debes tomar en cuenta que el cristianismo no es sinónimo de humanidad. No es sinónimo de que a mí me gusta esto, pero a Dios no le gusta lo que tú haces. El cristianismo es sinónimo de santidad. Primeramente de espiritualidad y santidad. Porque no es solamente de espiritualidad, porque el diablo es espiritual también, hermano, pero no es santo. Y Jesús llevó una vida santa todo el momento que vivió aquí en la tierra.
Empecemos a darnos cuenta cuál es nuestra condición aquí en la tierra. Empecemos a hacer alabanza y adoración. Recuerda que dice las Escrituras que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Y solamente a uno se adora, y ese es a Dios. Tú no puedes adorar a ningún ser aquí en la tierra, a ningún ser. Es como el amor también. Tú piensas que tú tienes que amar todo, tu casa, tu carro, tu hogar. Fíjate que ni a los animales te manda amar Dios, sino que los cuides, que es distinto. Hasta de eso tenemos que tener cuidado nosotros a quien amamos. Esto no es cuestión que yo amo mi casa, yo amo mi carro, yo amo mi trabajo. Y la gente dice, yo no amo mi trabajo, le digo. Yo cuido mi trabajo, yo soy responsable de mi trabajo. Hasta cuido mi carro, cuido mi moto. Mi carro, dice, no sé de dónde salió el carro, no tengo carro yo. Tengo una moto, pero la cuido, hermano. Pero yo no puedo decir que yo amo o adoro tal cosa, ni a mis hijos, porque la única adoración es para Dios. Jesucristo se lo dijo al enemigo, ¿sí? Todo esto te daré si postrándote me adora, le dice el enemigo. Jesús le dice, en Cristo está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a nadie más. Y eso de servir es haciendo todo lo que tú hagas es haciéndolo en Dios. Todo. Una vida cristiana es servirle a Dios. Dios quiere la restauración de nuestra vida. Quiere que nos levantemos nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 36. Y Él nos da a nosotros lo siguiente. 36 del 26 al 27 dice así. Esto también está en más o menos en Hebreo 8 y en Hebreo 10 también está esto, pero de otra manera expresado. Dice, os daré, en Jeremías también está, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y estatutos y los pongáis por obras. Le estoy diciendo que en Hebreo 10 también está esto, dice. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y es necesario, hablando nosotros, de la renovación de nuestra mente que tenemos que tener nosotros. Es lo principal dentro del evangelio, de hacernos llamar hijos de Dios. Cuando empezamos a renovar nuestra mente, empezamos inmediatamente a predicar, a enseñarles a los demás quién es Dios. Recordemos que el principio del cristianismo es predicar la palabra de Dios. Es primordial. Nadie puede decirme yo soy cristiano y no predicar la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que a pesar que tienen dificultades físicas, ellos predican la palabra de Dios en las condiciones en que se encuentran, sin pretexto. Pues este es el principio del evangelio y Él quiere sacar este corazón de carne cuando está en el mundo. Eso es lo que hace. Te llama de allá y te saca ese corazón de piedra, ese corazón de piedra que tiene y hacértelo de carne. O sea, un corazón sensible donde pueda penetrar, entrar la palabra de Dios, para que de la abundancia de ese corazón empiece a hablar la boca. Tú quieres conocer quién es la persona, escucha qué habla, qué dice, qué le gusta escuchar incluso.
Porque si hay personas que no les gustan los aleluya, entonces no es de Dios. Que no les gusta escuchar la palabra de Dios, no es de Dios. Que le aburre la palabra de Dios, no es de Dios. El aburrimiento es para el mundo. La iglesia de Cristo no tiene por qué estar viviendo en el aburrimiento, porque lo tiene a Cristo en su corazón. O sea, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes llenura, tú tienes la esencia de Dios en tu vida. Y solo déjala correr por tus venas para que te dé información, para que empieces a actuar conforme a la voluntad de Dios. Hermano, muchas veces yo repito aquí palabras, ya sea de otras predicaciones, estas predicaciones. Yo pensaba que era el único, pero me pongo a escuchar a veces a algunos siervos de Dios a nivel internacional, pero yo le digo, pero ya dijo eso allá, pues. Yo digo, ya dijo eso allá, y ya dijo eso allá. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque hay muchos oidores olvidadizos. Aparte de eso, hay muchos que no la han escuchado, que recién la van a escuchar en el momento. Por eso muchas veces se repite. Muchas de las cosas que uno dice, muchas de las enseñanzas, incluso estamos en otra enseñanza y vuelve y repite algo. Pero no porque lo quieres repetir o porque te estás yendo de la línea de la enseñanza, sino que también forma parte de aquello. Sigue perteneciendo a la casa de Dios, a la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que ponga en obra la palabra. Que, como dije, no seas un olvidador, un oidor olvidadizo. Tampoco quieres que seas un erudito, hermano. Que comiences a investigar fuera de las escrituras otras cosas. Mira, eso hacen muchos llamados cristianos, hermano. Y hablan de Dios, pero de acuerdo a lo que dijo tal y tal y tal. Muchas veces, la mayoría de esos que hablan tal y tal y tal, son del mundo. Se vuelven eruditos de cosas extrañas para Dios, hermano, y se vuelven y se van a estudiar. Imagínate eso. Estudian libros seculares, que no es malo, hermano. Malo es la adicción. Y quererlo venir a traer todo eso que aprendió en esa lectura o que la vio en las redes sociales, queriéndolo aplicar a la escritura. Y yo le digo, pero más fácil para mí, créemelo, hermano, que más fácil para mí es coger este libro llamado Biblia y aprender por medio de ello y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué esto? No entiendo, Señor. Oye, hermano, créamelo que se te viene como un rayo de luz y Dios te dice, por esto, por esto. Claro que no oigo su voz literal, así, no la oigo. Pero tú te das cuenta que verdad es esto. Hermano, yo en mi vida cristiana solo he estudiado la Biblia y me paso estudiando la Biblia. A veces quiero leer esas Biblias actualizadas. Fíjate, Biblias actualizadas. Esas Biblias que yo digo, hasta hacen daño. Yo le digo a mi pastor, mire pastor lo que dice aquí. Y él, oye, sí, está mal, pues le digo. No quieren, o sea, las enseñanzas que ellos incluso han dado, como ellos entendieron la Biblia, ellos las acomodan de acuerdo a lo que ellos entienden. Yo para eso no hago eso, hermano. ¿Qué Biblia actualizada? ¿Qué Biblia de estudio? Por el Facebook veo a un hombre que se quejaba de esas Biblias de estudios que estaban mal. Biblia de estudio. Pues yo no tengo Biblia de estudio, hermano. Ni tampoco estoy estudiando a Dios. Yo busco de Dios, que es distinto.
Y somos llamados a eso, hermano. Aprendamos a ser esas nuevas criaturas en Dios. Aprendamos a ser un hombre restaurado delante de Dios, donde quiera que nosotros vayamos. A tú que eres cristiano, Pedro dice que cuando estés en tu trabajo, en lugares donde te encuentras, Pedro 2, primera de Pedro 2, que des buen testimonio. Si eres maltratado, ultrajado, no importa. Si tú sufriste como ladrón, como delincuente y lo soportaste, ¿por qué no puedes soportar el maltrato que te da tu jefe dentro de la empresa en que estás? Con tal de que des un buen testimonio acerca de mí, dice las escrituras. O sea, que des un buen testimonio sin importar muchas veces lo que te esté diciendo. Y tú dirás, no, es que estás exagerando. No estoy exagerando, hermano. Cuando tú estás metido en Dios, bombardeado de las cosas de Dios, no te va a importar incluso lo que te diga tu jefe. Es la manera muchas veces de evangelizar. Recordemos que las escrituras nos muestra a Jesús en Mateo 5, donde Dios te dice que tienes que amar a tu enemigo, a tus enemigos. Él te manda amar a tus enemigos. Ahora, aquel jefe que tienes en tu trabajo no es tu enemigo. Él está cuidando tus intereses nada más. Muchos de ellos incluso te enseñan a trabajar y te tratan mal. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios, pero te van a... Pedro dice, ahí evangeliza. A través de la obediencia, no importa. Soportaste tantas cosas en el mundo injustamente, pues sopórtalo ahora ahí como siervo de Dios. Gana almas ahí como siervo de Dios. Eso es lo que te está diciendo Pedro. Y lo más importante de todo esto, hermano, aquel día de reposo que nosotros tenemos que tener. Conoce a Dios en su reposo. Dice que el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. Eso está en Marcos 2:27. Y que nosotros debemos reposar en Cristo. ¿Y qué más dice? En Salmo 118:24 dice: este es el día en que ha creado Jehová, en él te gozarás y alabarás y pasarás bien. Salmo 118:24. Este es el día. Escucho mucho que dicen que el día de Dios es el sábado. Otros dicen que es el domingo. No, a mí me enseñan que el día es Cristo. Eso me enseña. ¿Dónde tú ves eso? Tú vas a Mateo 11:28 al 30, dice así: aprended de mí, llevar mi yugo, que es ligero y fácil, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, hermano, yo quiero que sepas una cosa, que el día de reposo es Cristo, y Cristo quiere que vivas en ese reposo de Él, sin importar lo que tú tengas. Cualquier problema que tú tengas, a Él no le importa. Porque Él te va a aliviar la carga cuando vengas acá. Solamente se te va a hacer dura cuando tú no quieres dejar la carnalidad. Nada más. Eso es así. Es fácil. ¿Sí? Pero cuando tú dejas eso, tú vas a creerle a Cristo cuando te dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vas a aprender a crucificar tu cuerpo, tu carne aquí en la tierra. Pero si tú no conoces a Dios, tú no sabes lo que es el día de reposo. Fíjate, este día de reposo no es un día específico de 24 horas como muchos de nosotros hemos pensado. Como muchos hoy en día están discutiendo. No, si el día de reposo es el sábado. No, si el día de reposo es el domingo. No. El día de reposo es Cristo. Es tu Sabbat, donde tú reposas y descansas todos los días en Él.
Es algo difícil de entender esto cuando no aplicamos las escrituras en nuestra vida. No ponemos por obra las escrituras de Dios en nuestra vida. Pero tu día de reposo, un día sin final. Y tenemos más o menos un ejemplo en los polos. Fíjate que 6 meses dura el día. Y 6 meses dura la noche. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en Cristo de día, aunque esté oscuro. Porque es el día de Cristo que tú vives todos los días. Todos los días. Esta es la enseñanza. Aquí termino esta enseñanza, hermanos. La otra que voy a empezarles a darles será si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a ver, no solo un versículo, algunos versículos bíblicos. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde y te muestran solo un versículo bíblico o dos. Yo he encontrado muchos versículos bíblicos donde contradice todo esto que ellos creen. Por eso busca de Dios. Cristo te ama, yo te amo. Mira que la vida en Cristo es fácil cuando nosotros decidimos dejar al mundo. Yo te lo digo por experiencia. Y a pesar de estar aquí, uno sigue luchando todos los días, a cada rato. Amén. Cuídense mucho, ¿sí?